1929-1939, el fascismo al poder. En este decenio, Mussolini consolida su poder, mientras asoma prepotentemente al panorama internacional la nueva potencia de la Alemania nazi. España se convierte en un terreno de enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. Mientras tanto, el presidente Roosevelt asume el compromiso de gobernar América. Son los años difíciles de la Gran Depresión y de la posterior caída de la Bolsa de Nueva York. Una crisis profunda que se hace sentir en todos los países industrializados. Una crisis ante la que Occidente reaccionará llevando a cabo una revisión de la economía capitalista, en la cual el Estado toma un papel de enorme importancia. En el campo de la producción aparecen grandes innovaciones debidas al notable desarrollo tecnológico que abarca casi todos los sectores. Y mientras, la radio hace sentir su gran poder, convirtiéndose en instrumento fundamental de la opinión de las masas. La industria cinematográfica alcanza un alto nivel de éxito popular. El cine y otros sectores como la técnica, la ciencia y la cultura servirán de válida y decisiva ayuda a muchos europeos emigrados en América para escapar de la pesadilla nazi. El Pacto de los Cuatro, firmado en Roma en junio de 1933, es uno de los muchos acuerdos que intentan frenar la insatisfacción de las naciones penalizadas en la Paz de Versalles, al final de la Gran Guerra. Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia son los países que firmaron. El contraste entre el interés de cada uno, ya de por sí muy diferente, se exaspera por la imposición de los estados totalitarios. Mussolini, que quiso el Pacto de Roma, sale al balcón del Palacio de Venecia para recibir los rituales aplausos de la multitud. Un magnífico partido de golf. En los años 30 el golf conoce un gran desarrollo. Las clases sociales privilegiadas comienzan a practicar determinadas disciplinas deportivas como actividad social de élite, como por ejemplo el golf y el tenis, que se juegan en clubes privados de acceso difícil. Algunos emprendedores comienzan también a frecuentar los campos de golf, descubriendo que se trata de un pasatiempo ideal para hacer negocios. Los campos se llenan de aficionados deseosos de asistir para ver a los británicos Henry Cotton o Dick Barton. La ciudad cambia radicalmente. Los edificios se alzan hacia las alturas, nace la Nueva York de los rascacielos. Aparecen puentes kilométricos construidos sobre valles y ríos que reducen las distancias. Después de la Primera Guerra Mundial y de la crisis económica de 1929, la economía americana se reanima. La nueva tecnología obtiene mejores resultados finales en la edificación gracias al uso del acero y del cemento armado. Este es el automóvil de Malcolm Campbell, en una de las muchas pruebas que gana mejorando cada vez más su récord de velocidad. En 1931 su bólido alcanza los 400 km por hora. Campbell insiste y pocos años después, el 3 de septiembre de 1935, alcanza la velocidad de 484 km por hora, un récord increíble en aquellos tiempos. A pesar de las dificultades económicas ocasionadas por la Gran Depresión, el desarrollo tecnológico no conoce límites. La medicina hace enormes progresos gracias a los nuevos instrumentos de investigación y a la renovación de los métodos. La física vive su época de oro con el estudio del átomo, el núcleo en particular y el descubrimiento de la fusión. La química abre otros caminos, descubre materiales nuevos como las materias plásticas. Nacen estructuras de dimensiones inimaginables hasta ahora, rascacielos y puentes cambian el paisaje y la industria bélica comienza de nuevo. 1938. La Alemania de Hitler invade Austria, que después del Anschluss, la anexión, forma parte integrante del Tercer Reich. Pero las reivindicaciones alemanas no finalizan aquí. La minoría alemana de los Sudetes de Checoslovaquia buscan la ocasión propicia. Las grandes potencias europeas, Francia y Gran Bretaña, se reúnen en septiembre en Mónaco con la esperanza de establecer la paz e imponen a Checoslovaquia ceder las regiones de los Sudetes.
Al año siguiente, a pesar de los acuerdos, las tropas alemanas invaden el territorio checo y proclaman el protectorado de Bohemia y Moravia. Año 1933 en Cuba. En este año la isla se liberó del dictador Gerardo Machado y sube al poder Fulgencio Batista, persona influyente incluso antes de llegar a la presidencia. A comienzos de los años 30 se inicia en los estados latinoamericanos un periodo de revoluciones y de golpes de Estado. El periodo negligente y optimista de la prosperidad ha desaparecido. El arte y la cultura viven el drama de la crisis y sufren el clima oprimente de los regímenes totalitarios que están naciendo. Actores, artistas, intelectuales, contrarios a los regímenes instaurados en Europa, emigran a los Estados Unidos en busca de un nuevo espacio vital. La industria de la diversión está en expansión. Tanto el cine como la música apasionan al público. Mientras los Estados Unidos están saliendo lentamente de la crisis, el frenesí del baile se difunde en toda la sociedad. La introducción del jazz en los años 20 se acepta por la gran mayoría. El swing es una música con ritmos muy marcados tocados por grandes orquestas de instrumentos de viento. El equilibrio entre el ritmo y la melodía es perfecto. Benny Goodman, clarinetista y director de orquesta, es el pionero en esta transformación. Estamos en 1935. Nace la era del swing que invade las salas e incluso las playas. El mito de la velocidad triunfa. El deseo de superar los récords incita a los atletas en todos los deportes. El hombre intenta superar continuamente los límites. En las Olimpiadas participan un gran número de naciones, aunque los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 34 agravan la crisis económica que en el 1929 afectaba a los Estados Unidos y a toda Europa. Los de Berlín del 36 fueron utilizados por la nueva Alemania nazi como un vehículo de propaganda. El fútbol es el deporte más popular. El primer campeonato mundial surge en 1930, aunque también tienen su importancia los torneos de tenis y las carreras de automóviles. Vemos algunas imágenes del desastre que hace temblar el mundo. Estamos en Basilicata, al sur de Italia, en julio de 1930. En este periodo, el mundo se ve afectado por un fenómeno natural de excepcional intensidad, que produce numerosos muertos y destrucciones. Las tragedias afectan a Italia y América Central, a México y a Asia. Terremotos en Nueva Zelanda, Birmania, Nicaragua, Japón, Salvador, Formosa, huracanes y tornados en las Antillas, en Cuba y en Japón. Dramáticas inundaciones en China. Las catástrofes naturales devastan el mundo. En 1932, Auguste Piccard realiza la primera ascensión importante en el espacio. En un globo con la cabina presurizada alcanza una altura de 16.201 metros. Es el primer hombre que llega a la estratosfera. Vemos aquí las preparaciones del célebre físico suizo. Le empujan por un lado el estudio científico, un mayor conocimiento de la naturaleza de los rayos cósmicos, y por otro el deseo de alcanzar una meta nunca conseguida. He aquí el Golden Gate, el gran puente que atraviesa el estrecho del mismo nombre y que une la ciudad de San Francisco y el norte de California. Se abre al tráfico en 1937. Es de cemento armado y se apoya en dos torres de acero de 227 metros de altura. La distancia entre las dos torres es de 1.280 metros, siendo el puente con recorrido colgante más largo del mundo. En total, mide poco menos de 3 kilómetros. Se trata de un trabajo grandioso y constituye un auténtico récord. El fascismo quiere para Italia un nuevo imperio. En otoño de 1935, el ejército italiano entra en Etiopía y llega hasta Mogadisco, con tanques, aviones militares y militares con armas para atacar al ejército de Haile Selassie I, que dispone de lanzas y viejos fusiles. La guerra se prolonga al encontrar los italianos muchas dificultades logísticas. Será solo en mayo de 1936 cuando los italianos entren en Addis Abeba.
el emperador Haile Selassie es enviado al exilio. En julio de 1937, en solo 48 horas, el ejército japonés invade la región de Pekín. El 13 de diciembre del mismo año, Nankín, sede del gobierno chino, es cercada y saqueada, mientras los destacamentos que llegan hasta Shanghái provocan la muerte de millares de personas. En la primavera de 1939, una quinta parte del territorio chino, el 42% de la población, cae bajo el control de los japoneses. El gobierno de Chiang Kai-shek pacta con el enemigo comunista Mao Zedong y sus dos fuerzas se alían contra el peligro común. Uno de los mejores atletas de todos los tiempos, Jesse Owens, se transforma en un mito del deporte en las Olimpiadas de Berlín de 1936. Realizó una verdadera odisea. Ganó 4 medallas de oro, en los 100 metros, superando también el récord del mundo en los 200 metros, en relevo 4 por 100 y en el salto de longitud. El Führer, defensor de la supremacía de la raza aria, rehusó estrecharle la mano. Hija de un oficial alemán, fue primera actriz de teatro y de cine en Alemania. Su éxito llega con la interpretación de Lola en El Ángel Azul, que le abre las puertas de Hollywood. Mítica estrella internacional, antirracista durante la guerra, voz fuerte y sexy, piernas espectaculares. En las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932, en el torneo de boxeo no hubo ningún KO. Estas Olimpiadas nacen en medio de grandes dificultades. Aún está reciente la grave depresión económica que afectó a los países industrializados tras la caída de la bolsa en 1929. La tecnología se difunde en todos los campos, también en la industria alimenticia. Los productos reciben los tratamientos y medios necesarios para adecuarlos a las exigencias de higiene y salud de una sociedad moderna. La leche, tratada, embotellada y esterilizada, se distribuye a gran escala. La producción se incrementa gracias a las nuevas tecnologías utilizadas en el desarrollo y ordeñe del ganado. Los primeros ordeñadores eléctricos aparecen en los años 30. Es una década difícil la que se abre con el gran crack de la Bolsa de Nueva York. La crisis que afecta a todo el mundo civil es muy violenta. El creciente descenso del nivel de vida de la población y el cada vez más evidente descontento favorecen la restauración de dictaduras que imponen un nuevo sistema, basado en la figura de un líder indiscutible, en el autoritarismo, el racismo y el expansionismo territorial. Así ocurrió en Italia, que con Mussolini tentó la aventura en África, en Alemania, que con Hitler comienza numerosas conquistas en la Europa del Este, en Japón, que invade China. Son grandiosas las manifestaciones gimnásticas a las que asiste el duce, quien saluda a la romana. Es una característica del régimen fascista que utiliza astutamente el deporte como factor de cohesión y de exaltación de la fuerza del pueblo italiano. Con toda una serie de rituales estudiados, el fascismo lleva a cabo su persuasión, implicando a los ciudadanos desde su infancia. Los jóvenes son inscritos en la organización del partido y participan en numerosas actividades paramilitares. Berlín, 1 de agosto de 1936. Hitler inaugura la 11ª Olimpiada declarando que es la señal del inicio de una nueva era, lo que para la retórica nazi significa la era de la hegemonía alemana. Para demostrarlo proyecta un escenario grandioso. Hitler utiliza la difusión de las Olimpiadas a nivel mundial como una espléndida vitrina de la nueva Alemania, para confirmar su teoría en cuanto a la superioridad de la raza aria. 4.000 atletas de 49 naciones deben desfilar frente a decenas de banderas con la cruz gamada. El decenio entre el 29 y el 39 es un periodo de grandes contradicciones. El mundo está en paz, pero se encamina hacia una guerra. Hay reformas, pero también es un momento con una grave crisis económica. Es la época de influencia de Gandhi, portavoz de la no violencia, pero también del suceso de Hitler y su teoría de la supremacía racial, de Jesse Owens, campeón de color en la fiesta nazi de las Olimpiadas de Berlín, de Ferdinand Porsche y de su coche popular, el Volkswagen Escarabajo. También el periodo de Gramsci, Gross y de tantos intelectuales que se oponen a los regímenes totalitarios, de Salvador Dalí y Duke Ellington y de tantos otros artistas en busca de un propio estilo. El democrático Roosevelt es el gran sustentor del New Deal, la fórmula política que permite superar la grave depresión económica. Por vez primera, el Estado entra de lleno en la economía, vigila su sistema financiero en los bancos, inaugura un sistema mutualístico y lanza una política de obras públicas para crear puestos de trabajo. Nazis y fascistas toman el poder en Europa. La política altera el mundo,
pero también la naturaleza provoca desastres con graves alteraciones en la corteza terrestre e inundaciones. Algunos sueños tecnológicos, como el del dirigible, se desvanecen. Con el tiempo, el pueblo empieza a disfrutar de los progresos tecnológicos, como la electricidad en las casas o los electrodomésticos. En el mundo del automóvil nace en estos años el Volkswagen, coche del pueblo, y la Fiat Balila. Aumenta la atención sobre la moda y la influencia que sobre esta ejerce el mundo del cine. Bolsa de Nueva York, 24 de octubre de 1929, desde ahora llamado el Jueves Negro. Pequeños y grandes capitalistas están en la ruina. Los bancos bloquean los créditos. Hay 40 millones de parados. Así comienza la Gran Depresión. En esta década el tenis es un deporte de éxito. Juegan las clases sociales más privilegiadas en sus clubes privados. Millares de personas acuden a las gradas para asistir a los torneos. Nacen así los campos célebres, como el de Wimbledon, en Gran Bretaña. Los ases de la raqueta son los 4 mosqueteros franceses, Henri Cochet, Jean Borotra, Jacques Brugnon y René Lacoste, que ganan la Copa Davis entre 1927 y 1932. El tenis se difunde también entre las mujeres. En esta impresionante secuencia se muestra la imagen de uno de los incidentes aéreos más graves y espectaculares de la década. Es el 6 de mayo de 1937. El dirigible alemán Hindenburg está a punto de aterrizar en Nueva York cuando se produce de modo imprevisto un incendio a bordo. Las llamas aumentan y devoran la estructura entera de la aeronave, que cae como una bola de fuego y se estrella contra el suelo. En el accidente mueren 36 pasajeros, 22 miembros de la tripulación y un trabajador de tierra. Con este desastre, el transporte de pasajeros en dirigible sufre un duro golpe.